21 de abril de 1977, 10:30 de la noche, el joven Billy Bartlett, con dos de sus amigos, maneja su coche por una calle colindante a la granja Dover, Massachusetts. A la altura de una pequeña construcción de piedra, Billy, concentrado en el camino, nota un movimiento por el rabillo del ojo. Al principio, supone que se trata de un perro o algún otro animal apartándose del camino, pero al hacer un leve giro, en parte para seguir la curva del camino y en parte para ver a la criatura que le había llamado la atención, los faros del coche iluminan la zona de donde provino ese movimiento difuso, y es en ese momento cuando Billy se da cuenta de que aquello que se movía era algo que jamás había visto. Este algo era realmente mucho más grande que un perro, sin cola, de color verde pardo, lucía una cabeza amelonada enorme, desproporcionada para el tamaño de su cuerpo. Semi-erguido mostraba sus extremidades y sus dedos extremadamente largos. Billy inmediatamente disminuye la velocidad y llama la atención de sus dos amigos, que como para no hacer el mayor ruido murmuran. Esta extraña criatura pareció alzarse en dos piernas y comenzó a mirarle con unos enormes ojos que brillaban con color entre rojo, naranja y amarillo. Al detener el vehículo a una distancia prudente, logra ver a la extraña criatura que desde la distancia parecía tener una piel áspera y estómago distendido. Se agarraba a las piedras casi como si sus dedos fuesen tentáculos. De repente la criatura se escapa trepando la pared de roca como lo haría una lagartija. Luego de reponerse de la conmoción, Billy comienza a andar mientras sus dos amigos suben rápidamente los vidrios del auto, mientras pasan por el lugar donde habían visto a la criatura. Más adelante Billy Bartlett juraría ante la Biblia que realmente habían visto esta criatura en la calle del muro de la granja. Un poco más tarde, cuando ya eran las 12:30 de la noche, aproximadamente a 1,5 kilómetros de distancia de donde esta criatura había sido vista por primera vez, John Baxter, de 15 años de edad, caminaba por un tramo solitario de un camino dirigiéndose a la casa de su novia. En ese momento vio lo que él describió como una extraña figura agachada, como de 1,20 metros de altura, que se movía hacia él, desde la calle como buscando algo. Tan pronto como aquella criatura se percata de la presencia de John, sale de la vía y se apresura a ocultarse en el bosque a una velocidad que dejó impresionado al joven. Aunque John no pudo identificar a aquella criatura, sin pensarlo demasiado, y no sabiendo por qué, le dio la impresión de que estaba herida y se le ocurrió que sería buena idea perseguirla para socorrerla. Siguiendo la criatura, John entra en una zona con muchos árboles, y pasa una pequeña quebrada de agua que atravesaba un claro. A los pocos minutos de estar casi corriendo y habiéndole perdido el rastro, se detiene antes de llegar a un barranco no demasiado profundo para poder recuperar el aliento. Apoyado del tronco de un árbol, y cuando apenas había empezado a recuperarse, John se da cuenta de que al otro lado del barranco la criatura se encontraba casi en la misma posición en la que él se encontraba, pero lo estaba viendo tan fijamente con aquellos ojos iridiscentes que un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Más tarde John declararía ante las autoridades: pude ver cómo sus grandes ojos me estaban observando fijamente. Me quedé inmóvil durante lo que creo que fueron varios minutos y fue allí cuando sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Pensé que lo que estaba viendo era algo sumamente extraño y estremecedor. Nunca me había pasado algo así. No sabía qué pensar. Finalmente sentí la necesidad de salir inmediatamente de ahí. Pensé que no era para nada seguro estar más tiempo en ese lugar, porque la forma en que me miraba me pareció que era. No lo sé. Tenía muchos pensamientos extraños en ese momento. El pánico se apoderó de mí, mientras mi corazón empezó a latir tan fuertemente que pensé que mis oídos estallarían. John salió corriendo del bosque. Cuando regresa a la vía, se apoya en sus rodillas para recuperar el aliento, pero en ese momento ya se encontraba en estado de shock. Al día siguiente describiría la criatura a las autoridades, y además haría un bosquejo en un papel de la criatura que vio aquella noche, dando una descripción que igualaba a la contada por Billy hasta el último detalle, incluyendo los enormes ojos naranjas. De más está decir que el chico de 15 años no conocía a Billy, que era el joven que había visto la criatura en el camino junto a la construcción de piedra apenas unas horas antes. Pero estos encuentros no serían los únicos que los habitantes de Dover experimentarían.
Tan solo 19 horas más tarde, Abby Brabham, una joven de 15 años, caminaba junto a su amigo Walt Hunter, de 18, por la vía a unos kilómetros más abajo de la granja Dover. Abby adivina ver en la oscuridad lo que pensó era un animal mal herido, sentado en 4 patas, encorvado y de respirar agitado, junto a la vía, muy cerca del borde de un puente. Para Abby, aquella criatura le pareció símil a un primate, pero con una cabeza muy extraña, y no estaba segura de si el cuerpo estaba cubierto de pelo bulboso o si era una piel muy rugosa como la de un lagarto. Definitivamente aquello no era un perro. Mientras lo miraba, se me pareció en algo a un mono, como de 1 metro y un poco más de altura. Vi que su cabeza era muy grande y de forma extraña. Tenía los ojos muy brillantes y estos eran de un color verde y parecía tenerlos clavados en mí, mirándome fijamente. Como en ocasiones anteriores, esta criatura se incorporó rápidamente y se adentró en el bosque mientras Abby y Will enfilaron lo más rápido que pudieron a la casa de Abby. Para el 24 de abril, la policía local entrevistó por separado a casi todos los testigos para tomar declaraciones de lo sucedido. Se elaboró un retrato hablado de la criatura, y además se hizo una reconstrucción parcial de los hechos. Los resultados fueron asombrosos por decirlo menos. La única discrepancia entre los relatos de Abby, John y Billy fue el hecho de que Abby insistió en que los ojos de la criatura no eran naranja, como se ha descrito anteriormente, sino de color verde. Zoólogos indicaron que, de ser real todo esto, podría deducirse que la diferencia de color en los ojos de la criatura se debería a la capa de tejido conocida como tapetum lucidum, que es una estructura reflectante que funciona como un espejo, reflejando el más tenue haz de luz hasta las células fotosensibles de los ojos, como en otras criaturas conocidas. Esta pequeña diferencia no devalúa en modo alguno el hecho de que 3 personas desconocidas entre sí hayan tenido un encuentro cercano con una criatura que no pudieron catalogar. Desde siempre, el hombre ha buscado descubrir por qué suceden las cosas a su alrededor. Siempre ha intentado dar explicación a los fenómenos que no comprende. Cuando fenómenos comunes son descritos por diferentes grupos de humanos, se consiguen historias y descripciones que concuerdan, no importa ni el modo de pensar, ni las distancias que separan a estos grupos, buscando describir estos fenómenos con elementos comprensibles para cada uno de estos grupos. Así, no deja de parecernos curioso que en la mitología de los indígenas canadienses existe una criatura similar, denominada Omanejisi. Y en la mitología zulú en África, existe otra criatura similar denominada Aztocolose. Los avistamientos de esta criatura en Dover y sus alrededores no fueron eventos aislados. Hubo varios reportes de avistamientos, donde los testimonios afirmaban haber visto seres del tipo humanoide y las descripciones eran bastante similares a las presentadas en este caso. ¿Serán estas criaturas producto de un juego de adolescentes que creció y ya no pudieron controlar? ¿O será que en verdad estas criaturas existen? Pero, de ser así, ¿de dónde salieron estas criaturas? Gracias por estar aquí, nos vemos.